Muy buenas tardes, queridas amigas, en este nuevo encuentro de mujer a mujer. Azucena les envía un saludo muy especial y nos ha encomendado la tarea de atender este quinto ciclo, el mío no era el quinto, sino el cuarto, de este ciclo que hace alusión a la última metamorfosis realizada en Cali, que se denominó como la vid, permaneced y fructificar. En esta ocasión tenemos una invitada súper especial, anfitriona de Metamorfosis en Cali, Aura Lucía. Buenas tardes, Aura Lucía, ¿cómo estás? Romy, buenas tardes. Muy bien. Gracias a Dios. Bueno, bajo el lema de y recibiréis poder, tu charla nos fue dada para edificarnos y luego también para seguir el pasaje bíblico de Juan 16:13. Hoy, en la tarde de hoy, y teniendo en cuenta la pedagogía, la explicación, lo didáctica que fuiste, cómo nos quedó de clara lo que tú nos explicaste, nos enseñaste con tanto amor, pues queremos compartir esto bajo la luz de este pasaje de y recibiréis poder, que es Hechos 1:8. Me voy a permitir leerlo porque a la luz de ese pasaje es que vamos a hablar en la tarde de hoy. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con base en esto, entonces, como hemos sido testigos, en la tarde de hoy le he pedido a Aura Lucía, que nos comparta su testimonio. Ahora, ¿cómo ha sido tu experiencia en esa relación con Dios, en ese desarrollo del plan perfecto de Dios, que se pusieron de acuerdo Padre, Hijo y Espíritu Santo en traernos la salvación y una vida en abundancia? ¿Cómo fue, cómo sucedió contigo desde que, como para hacer alusión a lo que nosotros venimos hablando de la vid con esa comparación tan sencilla, pero tan fidedigna, tan práctica, que fuiste injertada, luego podada, y que te tocó permanecer con el Señor, con esa vid verdadera unida a Él, para hoy dar fruto, fruto abundante, fruto dulce? Entonces, que quisiéramos tener la oportunidad de también ser testigas de lo que Dios te hizo testiga a ti. Y pues adentrarnos en este pasaje bíblico tan hermoso que te correspondió, que es Juan 16:13. Entonces, ahora te voy a dar la palabra, voy a tratar de intervenir lo más mínimo posible, porque la verdad, tú eres la única que sabes qué experiencia has tenido con el Señor. Adelante. Mira, Romy, sí me parece importante que si en algún momento ves que hay que preguntar o que hay que ahondar o reconducir, por favor, que lo hagas. Levanto la mano. Listo. Promesa. Perfecto. Ya, yo fui una niña espiritual, una niña que le gustaba ir a la iglesia con la abuela. Mis papás eran como hippies de la época, en los 70s. Yo nací en los 70. Y mis papás eran, sí, como libres en ese sentido. Entonces yo iba con mi abuela paterna a la iglesia y a mí me gustaba ella como oraba por las noches, ella me llevó pues como de la mano a, a esa comunión con Jesús. Ella me hablaba de una relación con Jesús cuando ella era niña, muy conversada, muy guiada. Y digamos que ella le rezaba era a la Santísima Trinidad, ¿ok? Ujú. Porque hay abuelas que tienen como santos favoritos, etcétera, pero lo de mi abuela era la Santísima Trinidad. Bueno, el tiempo pasó, igual pues la adolescencia, rebelde, alborotada, rumbera, eh, ya pues digamos muy de la línea de mi papá y mi mamá, más libre. eh,
aunque yo busqué eh, esa relación con la iglesia, no era una relación tan fácil, ¿sí? Eh, Mm, pues al ser mi familia como era, yo no tenía como una buena, yo iba a misa, imagínate yo en el conjunto donde vivíamos a hacer una misa los domingos en mi parqueadero, y yo de adolescente iba y me sentaba en una esquinita por allá a oír qué era lo que decían. Sin mm, embargo, pues como mis papás eran libres y yo era pues como así, pues no era como tan chévere para las familias que eran muy creyentes, que yo las admiraba, ¿verdad? Porque eran como todos juiciositos, todos limpiecitos, ¿no? No era que yo, pero, pero era como unas familias como modelo, pero yo no era bienvenida en esas familias porque era muy alborotada, era rebelde, y pues bueno, entonces digamos que la cosa quedó así. Yo igual me confirmé, guardé mi papelito de confirmación pensando que me iba a casar por la iglesia en algún momento. Y bueno, pasó el tiempo, como te digo, era una persona espiritual, buscaba esa relación espiritual. eh, y, y bueno, se empezó a dar por diferentes áreas el tema espiritual. Empezó como a surgir unas espiritualidades diversas, diría yo, como diferentes, y me empecé a meter y a buscar y a indagar y a investigar por un lado, por el otro, pero nada me quitaba la sed que yo tenía, ¿sí? Nada me saciaba, nada me llenaba. Yo me casé joven, yo conocí a mi esposo de 21 años, y nos casamos cuando yo tenía 23. Pues, digamos que si en esa época era joven, pues hoy en día es más joven todavía, siendo una muchachita. Eh, y pues no teníamos, nos casamos por lo civil, él no quería casarse por la iglesia. Yo dije, no puede ser mi papelito que había guardado con tanto recelo. No sirvió mi papelito. Él dijo, no, yo llevo alejado de la iglesia un tiempo y a mí no me parece correcto venir ahora a usar esa casa cuando realmente llevo tanto tiempo sin ir, ¿cierto? Y me pareció consecuente, entonces dijimos, bueno, no nos casamos por la iglesia, pero sí nos prometimos que el día que conociéramos a Dios, eh, de la manera que surgiera, porque también estábamos como abiertos a lo que fuera, eh, íbamos a casarnos con ese Dios que fuéramos a encontrar pues en el momento. Entonces nos hemos casado, y digamos que yo tenía una práctica de hacer como un recuento del día en la noche y dar gracias por la noche. Digamos que eso se me quedó del compartir con mi abuelita, y, pero no era mucho más. Ya cuando tenemos los hijos y empiezan los hijos a preguntar sobre Dios, porque los niños uy, preguntan y quieren saber cómo es y qué se hace. Yo no tenía respuesta. Yo estaba buscando unas espiritualidades muy distintas. De hecho, los dos mayores todavía se acuerdan que yo quemaba cosas y, y hacía como unos rezos de limpieza y de, bueno, un montón de cosas. Ellos todavía se acuerdan de eso. Eh, y, y bueno, entramos en una crisis matrimonial brutal, y yo no tenía herramientas para, para sostenerme. No tenía herramientas para acompañar a los hijos. Estaban chiquitos, tenían 2 y 4 años. Yo trabajaba con una familia que fue la que nos presentó a Enrique Escobar, ¿sí? mm. Y ellos querían hablarnos de Dios todo el día, y yo no quería que me hablaran de Dios porque me parecía una jartera. Yo tenía una tía que era evangélica, y era de estos evangélicos histéricos que no te dejan ni respirar, y yo era muy demoníaca para ellos. Entonces yo no quería tener nada que ver con ese tipo de ideas.
Entonces me acuerdo una vez que López, se llama el amigo, hablándome, pues ya estábamos separados, mi esposo y yo, me dijo, ahorita, yo te quiero hablar, yo te quiero decir que le pidas a Dios que sea tu esposo. Y yo, ay, no, yo lo estaba llevando a él a la casa. Hazme un favor, le dije. Si me vas a hablar de Dios, te bajas del carro. Y no hemos llegado a tu casa. O sea, te va a tocar caminar porque yo aquí no quiero que me estés hablando de Dios, me tenés harta con el tema, por favor no. Y él se quedó muy triste viendo pues mi actitud soberbia y bueno, como estábamos separados, ya todo el mundo asumía que nosotros nos íbamos a separar. Y Lope y Claudia fueron la única pareja que nos hablaba de una posible reconciliación, ¿sí? A mí eso me parecía pues chino, eh, yo pensaba que no, que esto ya se había acabado allí. En ese caminar, pues en esa, pasaron muchas cosas allí de Dios como tocándome la puerta, Dios buscándome, Dios hablándome, eh, yo un poco resistida, sí sabía que tenía una necesidad, pero yo no sabía tampoco cómo acercarme sin ir a caer en excesos que me parecían pues como que los excesos como mi tía, mi papá, bueno, después te cuento algo que me decía mi papá. Entonces, eh, conocí a Enrique, Enrique no me gustó, porque cuando Ay, yo no te puedo creer. y a mí no me gustó, porque yo sentí que con Enrique salía toda mi oscuridad. O sea, cuando yo lo vi, yo dije, este señor sabe todo lo que yo he hecho en mi vida. Era como que yo sentía que todos los trapitos sucios estaban saliendo y dije yo, no, este señor no me gustó, no quiero a este señor cerca. Eh, bueno, igual nos separamos y yo estaba en un proceso de terapia de psicología porque estaba realmente mal. Había estado deprimida, había estado triste, sin herramientas para saber y conocer. Entonces, tomé la decisión de pedirle perdón a mi esposo por mis errores, lo que yo había reconocido con la psicóloga. Ella me puso a hacer unos patrones negativos de conducta y yo ya iba por el número 470. Perdón, que es que aquí están saliendo en el carro, entonces se va a oír un poquito el patrón número 470, eso era dándome palo y dándome palo y dándome palo. Pero con eso yo aprendí de una manera almática, digámoslo así, que, eh, digamos, para mí Ricardo era el culpable de todo lo que ha pasado en la relación. Y con esta señora yo aprendí que yo tenía una dosis altísima de responsabilidad en la crisis matrimonial. Entonces, tomé la decisión de ir a pedirle perdón a Ricardo. Yo iba a cumplir 30 años, o ya, no, iba a cumplir 30 años, y yo dije, no, yo le pido perdón porque yo no quiero, si nos vamos a separar, yo no quiero pasar a mi nueva vida con tanta carga y con tanto mugre y con tanta cosa. Entonces, digamos que como un proceso de limpieza, yo le pedí perdón a Ricardo. Y le pido perdón por todo, es decir, por lo que él sabe, se imagina y lo que no tiene ni idea, o sea, por todo. Me quedé ligerita de equipaje con respecto a esto. Eh, y en ese momento él me perdona y bueno, listo, y ya quedamos allí. Y él me pide cita, eso fue como en noviembre, y él me pide cita en enero, que quería hablar conmigo. Y le doy pues la oportunidad de que hablemos y empieza Ricardo a pedirme perdón por lo que yo sabía, lo que no sabía y lo que no tenía ni idea. Casi me muero con esa pedida de perdón. Fue muy tenaz recibir esa pedida de perdón. Pero Ricardo empezó a llorar y yo lo empecé a ver como ese hombre del cual yo me había enamorado. Eh, y yo empecé a sentir una presencia
eh, era el amor por fuera, no era como que yo tuviera amor por dentro, sino que era esa presencia de amor que nos estaba invitando a unirnos otra vez. Y como él estaba llorando, pidiéndome perdón, yo le pregunto que si lo puedo abrazar, él me dice que sí, y lo abrazo y volvimos. De cuando comenzamos a hablar, que, no, que yo pensé, pues bueno, él me pedirá perdón y salimos de esta y pues ya está, cada uno coge su camino, a este momento de perdón genuino, a esa presencia que hoy sé que se llama la presencia del Espíritu Santo, uniendo una familia, ¿sí? Porque cuando las familias se separan, o sea, cuando una pareja se separa una familia. eh, y empieza a ver, bueno, yo soy hija de papás separados ya cuando yo estaba un poco mayor, ellos se separaron cuando yo tenía como 20, 21, más o menos 20, 21, en la época en que conocí a Ricardo, y yo sentía que a mí me estaban partiendo en dos, ¿sí? Ahora imagínate, pues un niño, una niña, eh, pues tomar la decisión de separarse, uno también tiene que saber las consecuencias que trae, ¿no? Uno no debe permanecer en una relación tóxica eh, que le está haciendo daño a todo el mundo. Yo también pienso pues que tenemos que protegernos, proteger a nuestros hijos, eh, pero tampoco es tan fácil como que, ah, pues si no funciona nos separamos y ya. No, separarse es dolorosísimo. Nosotros estuvimos separados unos 9 meses, más o menos, entre 6 y 9 meses, y yo le veía la cara a mis hijos de tristeza. Yo le veía la cara de, de como de susto, como de tristeza, como de, sí, una tristeza muy profunda. Y recuerdo haber visto esas caritas ya de 4 y 6 años radiantes cuando papá y mamá volvieron a ser novios. O sea, eso fue como súper guau, la verdad. Entonces, digamos que yo, ese momento del injerto, yo creo que yo fui una rama difícil, porque no fue un tema como que ya apareció y me convertí, no. Eh, Fueron como momentos, Dios sí me coqueteaba persistentemente. Eh, bueno, cuando volvimos, ya en esta segunda unión, nos fuimos a vivir a República Dominicana. Y en República Dominicana, yo seguía con mi búsqueda espiritual, ¿sí? Eh, Aunque ya tenía este toque de Dios, pero yo seguía como con ese hambre. Y en esa búsqueda encontré una iglesia. Fue muy chistoso porque una señora que me invitó a ver eh, unas reuniones de un hindú fue la misma que me invitó a la iglesia porque la música era muy linda. Entonces, bueno, nos fuimos a esta iglesia. Ahí fue para mí como la ruptura, ¿sí? Eh, yo me acuerdo que yo entré, era una casa, eran unas 100 personas máximo, 80, 100 personas, y tenían las sillas a un lado y al otro lado, y los músicos entraban por la mitad de la sala. Y cuando entraron los músicos, a mí se me llenaron los ojos de lágrimas. Y yo no era de llanto, yo no soy llorona, yo no soy, hay mujeres pues que lloran por nada, yo no soy lloroncita, pero a mí se me llenaron los ojos de lágrimas y a mí en esa época me daba vergüenza llorar delante de alguien. Mira, Romy, a mí me empezaron a salir las lágrimas por aquí, ¿no? Entonces yo cerraba los ojos, ¿cierto? Aquí me limpiaba, pero ya luego cerré los ojos y los abría y me salían aquí, me salían en cascada las lágrimas. Y luego sentí ese chusito aquí que quiere uno largarse a llorar como que nunca ha llorado. Y empecé a llorar con hipido, como dicen allá, así. Y esta señora, que tenía un acento muy rolo, decía, ¿qué te pasa? Y yo lloré todo,
el servicio. Y yo llegué a mi casa suspirando como un bebé que ha llorado mucho, que se queda haciendo como así. Ricardo me espera y me dice, ¿qué tal te fue? Y yo, mira, yo creo que llegamos al sitio que teníamos que estar. La señora es una pastora, ella habla igualito que el señor de los discos que me tenés hasta aquí de oír, este señor Enrique, habla igualito pero en mujer, ¿sí? Y a partir de allí, o sea, él dijo, ah, bueno, me interesa ir. Y a partir de allí comenzamos a ir al siguiente fin de semana. ¿Y qué pasó? Pues nosotros nunca hicimos terapia de pareja, eh, pero empezamos a aprender que la palabra y que la práctica, digamos, en la iglesia, cualquiera que sea la iglesia, católica, cristiana, o sea, yo aquí no estoy hablando de religión, ¿no? Estoy hablando de relación. Lo importante es que tú hagas vida a esa palabra. Entonces, allá nos enseñaron que esa era una iglesia escuela donde uno practicaba lo que se les enseñaba los domingos y que uno tenía que practicarlo. Entonces nos íbamos con esa tarea y empieza el Señor a pulirnos a él y a mí de una manera, o sea, entrábamos en las discusiones habituales y ya era a punta de Biblia. A ver, pues, diga pues, leamos un ratico a ver quién es el que tiene la culpa, a ver si salía la acusación. Y entonces terminamos, era yo dice, o él o yo decíamos, no, ¿sabes qué? Soy yo la que tiene la culpa. Soy yo la responsable porque a mí me falta esto, me falta esto. Y entonces yo fuimos viendo cómo Dios, con estos corazones dispuestos, empezó a moldearnos y a moldearnos y a moldearnos. Personalmente, empezó a moldear mi corazón con respecto al hogar. Mi mamá es abogada, ahora me estaba contando un poquito de su historia, mi mamá. Fue una historia muy dura, donde ella a través del trabajo pudo, o sea, ella a través del trabajo se legitimó como mujer, como persona, y para mi mamá el trabajo de hogar significaba una niñez muy triste, que a ella la ponían a hacer oficio y demás. Y ella a mí no me decía, o sea, para ella, yo, a mí nadie me enseñó a manejar el hogar. Para mí era como, tú encárgate de educarte para trabajar, que tú vas a tener para contratar a alguien que trabaje en la casa, pero tú no, ¿cierto? Y allá empiezo yo a sentir un hambre y una sed de casa, pero yo no tenía ni idea cómo manejar la casa. Ya tenía 8 años de matrimonio, eh, empezamos a anhelar tener otro bebé y ese otro bebé llegó y con ese otro bebé llegó un anhelo de permanecer en la casa que mi mamá me dijo una vez, porque yo renuncié, pues yo seguí trabajando desde la casa como asesora de comunicaciones, pero desde la casa, ya no en la oficina. Yo le dije a Ricardo, yo voy a renunciar a este trabajo conjunto, que tampoco le estamos pasando tan bien, eh, porque Paula va a entrar en la adolescencia pronto, ella tenía 9 años, y yo no quiero perderme los momentos de mis hijos. O sea, cuando yo tomo esa decisión, mi mamá me dijo, estás desperdiciando los mejores años de tu vida laboral. Y le dije yo a mi mamá, yo estoy invirtiendo los mejores años de mi vida en el hogar y en evitar terapias y bueno, sí, o sea, yo soy amiga de la terapia, no es que no es que yo esté negada a ir a un psicólogo o a un psiquiatra si uno tiene la necesidad, pero invirtiendo el tiempo y la dedicación con mis hijos cuando están chiquitos, la adolescencia va a ser más fluida y posteriormente vamos a tener otro tipo de relación. Y así lo hice. Pero no fue una decisión fácil. Eh, yo recuerdo momentos ya con los 4 hijos, porque tuvimos otros dos del segundo matrimonio. eh, Me acuerdo que nos tomamos unas decisiones pues que no eran, entonces estábamos con un recurso muy limitado y regresamos a Santo Domingo después de habernos ido a vivir a la playa, que pensamos pues que la vida en la playa era lo máximo y es horroroso vivir al lado de la playa.
Eh, Volvimos a Santo Domingo con muy pocos recursos y nos tocó alquilar una casa que era de unos chinos, como de un proyecto chino, y como todos los chinos, ¿ok? Las casitas, pues, lo más básico, lo más, bueno. Yo decía, esta casa tan fea, Dios mío, pero es que tu palabra promete tanta cosa y esta casa tan fea, y yo qué voy a hacer y no tengo plata y qué voy a hacer, señor, es que no me gusta, es que no me gusta, bueno. Y una vez en un mensaje, la pastora hablaba que el Espíritu Santo era el decorador por excelencia y yo me acuerdo de pedirle, Espíritu Santo, guíame, muéstrame cómo pongo mi casa bonita. Yo lloraba mucho porque yo no tenía una mamá que me hubiera enseñado. Mi suegra es muy ama de casa, pero estaba en Colombia y allá no tenía yo pues ni familia ni amigos realmente que tuvieran como este anhelo. Entonces yo me acuerdo de ir a librerías y encontraba el librito que era, que me servía para eso que yo necesitaba. Entonces empecé a pedirles, y la pastora dijo una vez que ya creo que lo dije, que el Espíritu Santo era el decorador por excelencia, entonces era el inspirador de los artistas y todo. Entonces yo me arranqué, Espíritu Santo, muéstrame. Y de pronto iba al supermercado y había una oferta de pinturas y yo sentía que esa pintura era para tal parte. O había oferta de cortinas, o había matas 2x1 y arranqué a ponerle amorcito pues a la casa. Hay un momento que fue muy clave para mí y es que fue antes de haberle preguntado al Espíritu Santo, fue muy, muy de la mano. Yo me acuerdo llorando en el baño porque pues no quería que los niños me vieran y no sé si ustedes conocen a Joyce Meyer, que me encanta Joyce Meyer. Ella habla de que las mujeres somos todas dramáticas y nos vamos a llorar al baño porque nos gusta vernos llorar. Entonces que nos va saliendo la lágrima y ay, seguimos llorando más. Bueno, yo estaba literal abrazada a la taza del sanitario llorando, diciéndole a Dios, yo vivo en una posilga y yo no entiendo por qué estoy viviendo en una posilga. eh, Dame una palabra. Yo ya no estaba pues el marín que uno a veces hacía recién convertido de buscar pin donde me dé el dedo, pero esta vez yo cogí la Biblia porque fue así, ¿no? Entonces la cojo, la abro y dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Dice así más o menos la palabra. Entonces yo no entiendo, háblame con voz audible porque yo esto no entiendo, ¿qué es lo que me quieres decir? No debía haber dicho lo de la voz audible, no me habló con voz audible, pero me bajó como esa revelación, como mira, mija, el día que tú dejes de ver esta casa como tu posilga y la empieces a ver como tu palacio, tu corazón va a estar listo para el palacio. Y yo dije, miércoles, de esto no tengo ni idea. Entonces arrancó, tú no tienes ni idea de cocinar, tú mandas a hacer las cosas, pero tú no sabes cocinar. Tú mandas a lavar la ropa, pero tú no sabes qué es lo que estás diciendo allí. Te vas a poner a hacer todas esas cosas. Y yo, Wow. voy a venir de mí, Romy. Bajé y le dije a la señora, yo voy a empezar a hacer la comida hoy. Ay, que yo tenía a Dani de 8 meses. O sea, Mm, con mi bebé terciado, ella me lo cargaba un ratico y yo a picar cebolla. Y uy, dale, no, un montón, pero me rendí mis fuerzas a esa tarea pues que me estaban encomendando. Empecé a darme cuenta que yo de menú no tenía ni idea, que yo no sabía cómo hacer cosas, entonces empecé a buscar recetas, empecé a interesarme, empecé a descubrir que cocinar me relajaba. Eh, Luego cuando pasé a lavar la ropa, como esa casa quedaba como era como una montaña partida y la casa quedaba en la parte de abajo, entonces era muy oscura y muy húmeda. Cuando me voy yo dizque a lavar la ropa, me ujú. la pierna está llena como de una cantidad de cositas negras y eran por lo menos 50 zancudos pegados de la pierna. Y yo, Ay, ¿puede ser esto? Además, allá hay dengue. Y yo decía, la señora que trabaja conmigo se para aquí todos los días y la pican 50 zancudos y yo no me había dado cuenta. Eh, sí.
Entonces ya le dije, usted va a usar repelente, mire qué tal cosa, me leí las instrucciones de la lavadora, empecé a programar cómo era que se tenía que lavar y empecé a darme cuenta que yo podía ser eh, como jefa de mi casa, ¿sí? Como, y empecé a ver la casa no como un producto terminado tipo revista, sino como un proceso de mejora continua. Porque además yo me tenía que echar un cuentazo para poderle sacar gusto al tema de la casa, porque a mí me parecía, y a veces todavía me parece que quedarme en casa es como quedarme vegetando sin hacer nada, y resulta que en la casa hay millones de cosas por hacer, ¿vale? En esto yo me demoré, Romy, o sea, esa podada de esta cantidad de ideas preconcebidas que yo tenía sobre lo que era ser mujer, lo que era ser mamá, eh, administrar mi casa, fueron, y la otra, la megapodada, la Mm, situación al marido, uh. de como 5 años. O sea, esto no fue, yo puedo parecer un bonsai, mejor dicho, de todo lo que me han tenido que. Si no, no lo resistimos, no lo resistimos y es en muy corto tiempo. Y mira lo que estás describiendo, hablábamos en la vez pasada de la poda, que particularmente a la vid el labrador le poda las ramas que miran hacia abajo y deja las fuertes y las que miran hacia arriba porque son las que van a producir buena uva. Y de esas que van a producir buena uva, corta las que no tienen florescencia porque no van a servir y eso lo bota. Y mira cómo en tu proceso, incluso desde antes de ir a una iglesia, desde antes de confesar la relación con Jesús, desde ese momento ya el Espíritu Santo estaba hablando, actuando, porque lo primero que sucedió fue el perdón y eso abrió la puerta de bendición en tu familia, en tu vida y en la vida de Ricardo. ¿Y qué siguió? Cuéntanos cómo siguió el Espíritu Santo ayudando al labrador, el Padre, a podar y a quitar lo que no. Bueno, nosotros ya empezamos a darnos cuenta que estábamos llamados a vivir una vida abundante y nos hacían un llamado constante a preguntarle al Espíritu Santo sobre nuestro día a día. Eh, qué ponerme, dónde hacer el mercado, dónde parquear. En las estrategias de comunicación que yo estaba trabajando con esta multinacional, era todo muy nuevo, porque eran estrategias de comunicación en Internet en un momento en el que muy poquita gente sabía de este manejo, sobre todo relacionado como con marketing y comunicaciones. Y yo te prometo que a punta de Espíritu Santo fue que pude hacer esas asesorías. Él me daba, por ejemplo, yo me acuerdo una noche que yo le dije, ¿cómo se maneja la parte de la estrategia? Y me puso una palabra que yo no recuerdo haber utilizado y era usabilidad. Y empecé a buscar usabilidad, que es como esa forma, bueno, ya hoy en día, eso fue hace muchos años, esa forma de ir recorriendo una página web para que sea fluido, para que sea cómodo, para que sea eh, fácil para el usuario, que sea rápido. Y encontré una, ¿cómo? No se oye. Lo expresan ahora es una forma amigable, Sí, sí, amiga. que amigable, que todo el mundo que entre la va a entender y va a ir paso a paso fácilmente. Pero pues eso en esa época era una cosa rarísima y encontré justo una página que me daba toda la ruta para poder hacer los talleres, las estrategias, o sea, te digo, no era sino, y yo le dije, Espíritu Santo, tú eres el socio mío en esto, porque no hay gente que sepa sobre esto, eh, y cómo me fue guiando fue una cosa, pero te digo, que yo me sorprendía, o sea, era como que no puede ser, y ahí aparecía todo. Yo andaba feliz con esa comunión con el Espíritu Santo, en excelencia todo, como nos enseñaba a dar en excelencia, y en esto que a veces hay gente que se limita mucho en el dar,
porque piensa que si no tiene el recurso, no puede dar. Y resulta que el dar es desde un abrazo, desde un libro que te estás leyendo y le gustó a la persona o sientes que le gustó, que le puede servir, desde preparar un cafecito con lo máximo que se pueda. Eso fue una enseñanza que nos empezó a dar a Ricardo y a mí. Y en algún momento, en unas enseñanzas que estábamos leyendo, en unos libros que estábamos leyendo, una pareja que decía que ellos habían tomado la decisión de ser dadores. Y yo dije, Ricardo, a mí eso me gusta mucho de ser dadora. O sea, no hay nada que me haga más plena que poderle dar a alguien algo y ver cómo Dios obra en ese recibir. ¡Ah! Eso a mí me parece lo máximo. Y me decía, a mí también me parece que eso como que nos toca muchísimo y tomamos la decisión de empezar a ser dadores. Eh, Empezamos con, bueno, yo estaba en el mercado, estamos en diciembre y iba a comprar algo y sentí como que cómprale un salchichón, unas galletitas, unas bebidas a los vigilantes de la casa que están construyendo allá abajo. Y yo, bueno, en serio, o sea, pues lo compré, con temor y temblor lo compré porque dije, ¿qué tal que no? Y le pedí a Ricardo que se los entregara a ellos. Mira, me dice Ricardo que la cara de esas personas era, además, eran unos haitianos y en República Dominicana a veces el trato hacia los haitianos es fuerte por temas históricos, no voy a pues a entrar ahí, pero lo recibieron espectacular. O sea, fue como wow. Y detalles así maravillosos, espectaculares, o sea, experiencias desde una oración hasta pagarle el colegio a alguien. Eh, un día, esa para mí sí fue como de esos galardones pues que nos regala el Señor. Estamos en diciembre también, bueno, es que son muchas historias, Rob. Te voy a contar. Eh, ya la casa, la posilga, ya la gente entraba y decía, ay, cómo está de linda la casa. Yo ya estaba tan feliz en esa casa que yo ya no me quería ir. Entonces le dice Ricardo un día, yo creo que estamos listos para empezar a buscar casa, pues para salirnos de esta casa, porque pues, y yo, bueno, pues vamos a mirar. Entonces yo empecé a ver por el barrio, por el sector pues en el que estábamos, y esas casas eran carísimas. Allá en República Dominicana el alquiler es casi en dólares realmente, y para nosotros pues no era factible mucho. Entonces decimos que las casas estaban alrededor de el número 4, ¿sí? Mensual. Y no teníamos el presupuesto para el número 4. Entonces yo dije, no, pues nos vamos a quedar aquí hasta quién sabe cuándo. Y Ricardo, vivíamos en un conjunto residencial de casas. Ricardo había estado donde había un campito de golf, pues no era así súper fina la cosa, sino como hecho por los chinos, pero ya había mucha gente que había empezado a vivir ahí. Tenía un club, una casa club con piscina, con todo, pero muy básico. Y las casas baratas eran las casas de los chinos donde nosotros vivíamos allá arriba. Las casas, digamos, más caras eran las que estaban alrededor del campo de golf. Bueno, entonces había una casa desocupada y Ricardo me dijo, ¿por qué no pides cita para ir a ver esa casa? Y yo le dije, bueno, vamos a ver. Cuando yo pasé a mirar esa casa, yo dije, no, yo ya vi casas aquí alrededor y esa casa no, no, eso no, no vamos a poder. Igual Ricardo dijo, no, que nos la muestren. Nos mostraron esa casa y cometimos el error de llevar a los hijos mayores. Y los hijos mayores decían, ¡ay, esto es una mansión, esto está divino, porque pasémonos ya! Y nosotros, no, no nos podemos pasar ya, bueno. Historia larga, corta, íbamos de día, íbamos a mediodía, íbamos de noche, a ver dónde daba el sol, a ver qué paredes estaban calientes. Pedimos entrar a esa casa por ahí unas 6 veces, hicimos lista de todos los daños, de todas las cosas que tenía. Bueno, ya cuando preguntamos el precio, evidentemente la casa estaba como por 4. Nos hacían un muy buen descuento, pero igual no nos daba, no nos daba.
Eh, entonces la abogada me llamó y me dijo, y Ricardo me dijo, ofrece, o sea, la casa de si vos iba por 4, nos la dejaban más o menos en 2.7 y nosotros solo podíamos pagar uno, ¿ok? No podíamos pagar más. Entonces Ricardo dijo, ofrece. Y yo, ¿y por qué no llamas tú? Y ofreces tú. No, no, ofrece, llama a la señora. Entonces llamé a la abogada, el trabajo pesado, si no se te oye, Romy, a veces El trabajo pesado te tocaba a ti, sí. por favor, la señora Ayuda idónea. quedó atrás mío cuando yo llamé a la señora. O sea, no era como que yo no puedo, sino que llámela y yo me parqueo atrás. Entonces yo le dije, bueno, mira, tal, hemos visto, tal, 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 le entregué todo el informe de lo que habíamos visto en la casa y lo que podemos ofrecer es uno. De las risas de esa señora, la risa, el ataque de risa que le dio, no, póngase seria, guau, 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 guau. Ya me dio rabia y le dije yo le voy a decir una cosa, por encima del dueño de esa casa, si Dios quiere que que mi familia y yo vivamos ahí, por encima del dueño, ahí vamos a estar viviendo. Así que hágame el favor y usted lleva el Mensaje. mensaje y ya veremos. Y le colgué el teléfono. Y Ricardo, bien, bien, a mí me temblaba. Ir, llamó la señora como a la semana y media, me dijo, no me vas a creer, pero te han aceptado la oferta. Oferta. Pero no uno, sino 1.1. Y Ricardo ya iba a protestar. Y yo, no, no, no. Hombre, que ya nos habían bajado un montón y ahora pues lo que fuera. No, no, o sea, de verdad era como esa mano de Dios sobre nosotros. En el trasteo, la última llamada que entró del- de- antes de desconectar el teléfono era otro contrato que me estaban dando, que fue de los mejores contratos y nos daba para pagar la casa y decorarla y organizarla como. Entonces, Querías. fue, o sea, para mí eso fue espectacular, de verdad, de ver esa mano de Dios sobre nosotros y esa guía, porque nosotros nos rendimos a que el Espíritu Santo nos mostrara. En la palabra dice que Él nos muestra las cosas por venir, que el Espíritu Santo Jesús lo dejó para que nos comportara, nos tranquilizara, nos enseñara, nos mostrara las cosas por venir, eh, nos redarguyera, que es como esculcar un poquito adentro, nos pudiera revisar, eh, y uno rendido al Espíritu Santo solo puede ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, a pesar de la situación en la que pueda estar en ese momento. Es decir, a veces pensamos que siendo creyentes no vamos a tener adversidad, pero Jesús no nos prometió falta de adversidad. Lo que Él nos prometió fue, siempre voy a estar contigo, ¿sí? Y siempre te voy a coger de la mano. Yo personalmente no creo que sea Dios quien nos manda la adversidad. O sea, no puedo pensar en un Dios que manda la adversidad. Pero como vivimos en un mundo caído, el mundo caído tiene un montón de adversidad. Nuestro cuerpo es un cuerpo mortal que también puede llegar a tener un montón de cosas por genes, por ambiente, por lo que sea, pero está prometido que Él no nos deja, no nos abandona, que nos va a proveer en medio de la tempestad y en medio de la circunstancia. En medio de la tormenta, Jesús dormía, en medio de la tormenta nos invita a caminar sobre las aguas con Él, en medio de la tormenta te reconforta y no te deja solo, ¿sí? Porque nos dio ese Espíritu Santo para saber que siempre, siempre, siempre está con nosotros. Entonces, la verdad que me podría quedar aquí horas echándote cuentos de cómo siempre ha estado allí eh, y cómo nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. Tenemos testimonios con los hijos, tenemos
testimonios de la casa donde vivimos hoy, que tú has venido a esta casa. Eh, Son cosas que solo Él puede hacer en nuestra vida, y que pues definitivamente de ahí uno no se suelta ni por nada, ¿no? O sea, después después de haber sido adoptada, que mi realidad cambió, yo fui arrancada de tinieblas y llevada a luz, porque las cosas en las cuales yo me había metido espirituales como dice la palabra, que si, no es como, si tú crees que esa luz que tienes es oscuridad, cuán densa es esa oscuridad. Porque uno cree que anda caminando en la luz y que levita en el espíritu y resulta que es una densa oscuridad en la que uno se está moviendo. Y yo fui literal arrancada de esa tiniebla y llevada a la luz. Entonces, después de que la luz habita, no hay oscuridad que pueda entrar. Y eso a mí, por ejemplo, me dio esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es un poder que es el poder del amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo que, que para mí es fundamental, ¿no? Sí. Y ahora, la presencia del Espíritu Santo también nos da propósito. Yo sé que tú eres una mujer de propósito, un propósito firme, marcado, y en este tiempo ya sabes, Dios, para qué te quiere usar y qué clase de frutos debes dar y cómo los debes dar para que sean apetecibles, son muy dulces. ¿Cómo fue? Y estamos a corto tiempo, pues, como a un cuarto de hora para terminar y debemos orar por todas. Pero ¿cómo fue esa experiencia de encontrar con Dios que te dijera, que te mostrara el propósito de tu vida? Romy, de pronto tú lo ves tan claro, yo a veces no lo veo tan claro. Eh, Cuando le mermo a mi voluntad, veo con mucha claridad los planes y propósitos que Él tiene para mí. Cuando ando en valentonada, voluntariosa, no veo mucho. Veo solo las ganas que tengo de hacer una cosa o la otra. Eh, Estoy pasando un tiempo en el cual Dios me manda a parar y a meterme con Él mucho más. Hay cosas que tengo claras de temas con mujeres, de temas de familia, eh, pero digamos que hoy, después de un par de cosas que pasaron, que te conté esta tarde, mi propósito fundamental como mujer está como hija de Dios primero, como esposa de mi marido, como mamá de mis hijos, eh, y eso ya está certeza total aquí. Uno piensa que como mamá el trabajo se le acaba y resulta que no, que el trabajo este no se acaba. Y estamos pasando una temporada maravillosa con mi esposo, que también uno piensa se van los hijos de la casa y el nido vacío, y entonces no, pero resulta que es que somos una pareja que se cultivó gracias al Señor y gracias a la guía del Espíritu Santo nos hemos cultivado. Y hoy en día se fueron los hijos o se van, pues todavía tenemos dos aquí, pero nos podemos ver a la cara y nos gozamos y nos disfrutamos el estar juntos, ¿sí? Estamos encontrando propósitos juntos. Servir a Dios para nosotros es lo máximo. Eh, Seguimos siendo dadores por excelencia. Nosotros y de una manera muy linda. eh, y Dios provee. Yo sembré una huerta que ustedes vieron, la huerta que sembré. Y esa huerta no ha parado de dar cosas porque está esa promesa, ¿no? De que todo lo que uno toca prospera cuando está de la mano del Señor. Eh, y pues, digamos que solo puedo decirte eso, en la medida que yo acallo
la voz voluntariosa y el propósito de Dios es mucho más claro. eh, y cuando estoy muy llena de voluntad, no veo mucho, porque como un acelere ahí que me entra, que no. Por ese acelere es que me mandó como A menguar, a entrar en el reposo del Señor. Maravilloso. Podríamos decir, para mí es claro, y puedo decirlo en una sola frase que es tuya, es de ustedes dos, y es que son inspiradores de vida en abundancia. Y esa inspiración de vida en abundancia es la que se transmite. El Espíritu Santo fluye a través de ella y da. Y es como una fuente de agua viva que surte y pasa por este barro, por esas vasijas de barro, pero que es el fuego y el agua del Espíritu Santo a través de ellas, irradiando eso e inspirándonos a nosotros a ver que sí se puede, que vale la pena y que dicha, qué experiencia queremos eso, porque nos contagien de eso. Vida en abundancia es el lema y es un lema real y profundo en la vida de ustedes. Se transpira, se nota. Bueno, mi Aura querida, hubiera querido quedarme toda la noche contigo y que nuestras amigas pudieran, pero no se puede, no podemos abusar del tiempo de las amigas. Te voy a pedir que hagas una oración por nosotras para cerrar esta charla y pues darte de corazón muchísimas gracias y de parte del Señor. Muchas, muchas gracias. a ustedes también. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús para cada una de las mujeres que están aquí presentes y también para las que van a ver esta grabación en algún momento, que ellas puedan ver a qué esperanza tú las has llamado, Señor. Que se abran sus ojos y sus oídos espirituales, que su corazón sea tocado por tu Espíritu Santo, Señor, el único que puede traer convicción al corazón de un cambio. Eres tú, Espíritu Santo, no es nadie más. Y yo te pido que te manifiestes en cada una de estas mujeres, en cada corazón, en cada familia aquí representada, Señor, eh, que te conozcan, que se rindan ante ti, a tu guía, a tu voz, que ese oído empiece a entrenarse para escuchar el suave murmullo que es tu voz, que podamos ser guiadas a callar esas voces de la carne, las voces de las emociones, del alma, y que podamos afinar el oído para escuchar el suave murmullo, que podamos abrir los ojos espirituales para discernir por medio de tu espíritu, para ser llenas de sabiduría, Señor, y que en cada una de estas familias, en cada una de estas mujeres, se manifieste tu vida en abundancia, Señor, una vida abundante en espíritu, alma y cuerpo, Padre. Esto te lo pido por medio del poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Te amamos. Un abrazo muy especial. Hasta la próxima oportunidad. Sí, besitos. Chao. Chao.